Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cruzando la Frontera. Hoy vamos a conocer la historia de Sara Barrio Nuevo. Es una historia bonita. Llegó a Estados Unidos con 2 hijos pequeños cuando su esposo ya había emigrado años antes. Notó rápido los efectos del cambio de cultura y tuvo que luchar bastante para superar sobre todo el idioma. Sin embargo, así como se presentaron algunos problemas que calaron hondo en su vida, ella los fue superando poco a poco con agallas y sacrificio. Vive en Virginia y esta es su historia. Bueno, el día que tomé la decisión ha sido un día muy difícil para mí porque mi esposo estaba viniendo de paseo para acá. O sea, eso suponía que no iba a estar una decisión definitiva para toda la familia. Pero resulta que vino aquí y se encontró con que tenía la oportunidad de quedarse. Entonces para mí era muy contradictorio eso, porque yo decía, vamos a dejar la seguridad de la casa, de la familia, los niños míos estaban en colegio, en la unidad educativa del ejército en ese entonces. Yo decía, me voy a ir a otro país, pero en miras de qué. Entonces para mí era muy complicada la decisión de tomar en ese momento, pero me dijo, mira, yo me voy a quedar aquí y hay la oportunidad de que ustedes vengan al país, aquí a Estados Unidos. Entonces, como era mi esposo y tenía que ver por la familia, yo decidí y tomé la alternativa de venirme acá. En ese entonces yo tenía 2 niños. En ese entonces ellos contaban con 9 a 10 años más o menos. Pero la última niña la tuve aquí porque yo en este país estoy como 19 años ya actualmente. Muchas diferencias, muchas, pero principalmente en el estudio, porque al principio yo comparaba y decía, al principio lo que puedo decir es que hablar de matemáticas, por ejemplo, cuando aquí venía y tenía mis hijos en el colegio, tenía que usar la calculadora, cosa que nosotros allí en nuestro país usamos nuestra memoria. A nosotros nos enseñan a sumar, a restar, a dividir con la memoria. Pero acá usaban la calculadora y yo decía, ¿pero esto qué es? Eso no me parecía a mí en ese entonces. Y yo no sé, hay muchas diferencias en torno a educación. Yo también estudié acá porque fui a Nova, que es, bueno, es la equivalencia a la universidad, ¿no? Pero ahí estudié inglés y veía pero veía buenas cosas también en este país, por ejemplo, que incentivaban el aprendizaje en cierta forma, porque cuando yo estudié inglés acá, hacen trabajar mucho lo que es la memoria, por ejemplo. Pude ver las diferencias entre los 2 países, pude ver las diferencias, pero realmente yo extrañaba el aprendizaje que tenía en Bolivia, eso sí. Es bien difícil porque cuando vine acá los niños no hablaban inglés. Entonces cuando no hablaban inglés y tenían que ir al colegio se enfrentaron a ese medio. Y es lo que más me preocupaba a ellos como niños, enfrentarse a un medio del que no estaban capacitados para responder, porque habían, por ejemplo, habían muchas repercusiones. A uno de mis hijos le afectó mucho, incluso vino a desarrollar un panic attack, que allá quiere decir ataques de pánico, porque él veía todo diferente.
no veía la estabilidad del hogar y de todo esto, ¿no? Más que todo de la estabilidad del hogar, podría decir, del idioma, diferentes costumbres y todo lo nuevo que era enfrentar para él una nueva cultura. A mí no me afectó mucho porque yo venía decidida a cambiar de vida, a nuevos horizontes para mí. Al principio no me afectó mucho, yo puedo decir que ahora me afecta mucho más. ¿Cómo? Ahora extraño mucho más Bolivia que cuando vine, porque cuando vine venía con nuevas ideas, nuevas esperanzas, nuevos horizontes, entonces en ese entonces no tenía mi mente ocupada en las nuevas posibilidades. Pero cuando pasa el tiempo y tú puedes hallar un equilibrio entre todas las cosas buenas y malas que te han pasado allá, tú empiezas a analizar qué es el axioma de todas las cosas, ¿no? Entonces, es ahora que extraño más Bolivia, porque yo me vine hace 19 años, como dije, y entonces ahora es cuando veo culturalmente, porque ahora cuando te haces mayor, yo cuando vine acá tenía 19 años menos, entonces para mí era un mundo nuevo, ¿no? Pero cuando vienes y te das cuenta que el tiempo va pasando, por ejemplo, para la gente mayor, yo creo que en el extranjero no es bueno. Y no es bueno, ¿por qué? Porque tus hijos crecen, se dedican a estudiar, se casan, tienen sus múltiples actividades y entonces tú te vas aislando de todos. Y entonces para una persona mayor yo encuentro que te sientes más solo que nunca. Por lo menos en tu país tienes la familia, tienes los amigos, tienes diferentes actividades, pero aquí te vas aislando demasiado. Bueno, cuando yo vine a este país me dediqué a cuidar niños, que es un trabajo que es bien remunerado, más que incluso que trabajar en tiendas, que trabajar un trabajo laboral más pesado. Entonces yo me dediqué a cuidar niños y era algo que a mí me gustaba porque además que me sentía capacitada para eso, porque como tenía yo mis niños ya tenía la experiencia y es lo que mucha gente que vive aquí en Estados Unidos, los jefes buscan de una persona que tenga experiencia y la capacidad. Y como te digo, nosotros venimos de nuestro país y generalmente tenemos una cultura, una educación, cosa que a veces no se encuentra muy fácilmente, entonces eso me facilitó las cosas. Al principio era muy duro porque comenzando a pensar desde el aspecto del tiempo, por ejemplo, a lo que me refiero es, en nuestro país generalmente tenemos yo soy de La Paz, entonces tenemos una temperatura regular allá, pero cuando vine acá yo no sabía. Entonces cuando era invierno yo me salí y dije, oh, no hay problema. Y era una nevada bárbara y yo tenía que ir a tomar un bus que es allá. Entonces salí el primer día temblando porque yo no sabía que era tan duro, que era tan frío. Yo no me imaginaba ese frío. Entonces me volví al lugar que trabajaba llorando de la parada del bus, esperar porque le dije no puedo aguantar el frío, entonces era bien difícil. Y muchos cambios, no solamente ese, ¿no? Pero para mí eran muchas horas lejos de mi familia, porque tenía que trabajar como 9 a 10 horas diarias. Entonces, generalmente la familia o se acerca o se aleja aquí, entre esposos, hablando así, porque o el esposo te colabora mucho, o la esposa se colaboran mucho, o directamente se alejan. Eso depende, muchas veces depende. Sí, definitivamente.
sobre todo porque en nuestro país nosotros tenemos muchos valores familiares. Y aquí, aunque uno quiera, se pierde eso. Por ejemplo, yo tengo acá mis hijos trabajando, ellos están casados, pero nos vemos una vez a la semana, porque ellos tienen que trabajar. Son las circunstancias que a uno lo alejan de la familia, no es porque uno quiera, sino el estilo de vida es completamente diferente en un país extranjero. Bueno, una de las cosas que extraño del país es la familia, la unidad familiar que hay allá, como decía antes, la comida. Después extraño la cercanía a todo, porque aquí las distancias son bastante grandes, entonces allá uno puede ir hasta caminando a algún lugar. Aquí uno no directamente se sube a una movilidad y no hay mucho que hacer ejercicio, por ejemplo. Y uno a veces hasta se gana de peso porque no hay una forma de ejercitarse mucho. Todo es al auto, y aquí un auto es una necesidad, no es un lujo. Cosas buenas a favor y cosas malas en contra también, porque tenemos una variedad infinita, porque como aquí hay gente de todos los países, hay comida de China, hay comida de Rusia, hay comida de México, hay comida de todas partes, tenemos una variedad infinita de comida. Pero lastimosamente la persona que tenemos que lidiar con la alimentación de nuestra familia debido a la escasez de tiempo, entonces tendemos a darle cosas fáciles de comer a nuestros hijos, lo que podemos en realidad. Entonces es un poco dificultoso porque se come mucho la comida chatarra, como se dice, ¿no? Pero eso depende en cada familia, pero hablando en general, sí es difícil mantener un nivel de comida óptimo para la familia. Hay cosas positivas, por ejemplo, la gente americana, los norteamericanos, aquí caminan mucho y eso es lo que se ve en contraste con nuestra cultura. La gente aquí no caminamos, no hacemos lo que los norteamericanos, y la expectancia de vida es más larga aquí en los americanos. Aquí se llega a niveles más largos de vida, ¿no? Pero en cuanto a la salud, nuestro acceso a la salud es bien limitado, sobre todo si eres indocumentado. En este caso mío no, gracias a Dios yo tengo documentos, pero en caso de la gente que es indocumentada no puede hacer nada. Si se enferma es como dicen aquí, o eres hombre muerto si no tienes seguro de salud. Y no todos los trabajos cubren un seguro de salud, lastimosamente. En mi caso, por ejemplo, yo como dije anteriormente, cuido niños, pero mi seguro de salud no me cubre eso. Si yo quiero un seguro de salud, tengo que pagarlo de mi bolsillo. Bastante cara, bastante cara. Entonces en años anteriores, ahora que este país está en crisis también, es mucho más difícil, porque anteriormente todavía cuando una persona se enfermaba, tenías acceso a, incluso si eras indocumentado, a tener, si tenías un bebé, por ejemplo, el gobierno te ayudaba a pagar esto. Cuando yo tuve mi niña que nació aquí, si bien yo no tenía documentos, pero estaban mis papeles en trámite, entonces ellos sí ayudaron con todo eso, y entonces había más ayuda del gobierno. Pero ahora en estas circunstancias, como persona indocumentada no recibes nada. Entonces es muy duro para la gente que está aquí sin documentos.
Yo siempre cocino la sacta, por ejemplo, que es bien boliviana, bien paceña. Me encanta, a mis hijos les encanta. Yo sigo cocinando platos bolivianos como el plato paceño, que no tenemos el choclo que es de Bolivia, pero tenemos un choclo que es pequeñito, no es lo mismo, pero igual se trata de hacerlo. Nosotros mantenemos las raíces. Yo a mis hijos les hablo, a la niña, por ejemplo, que nació aquí, le hablo en español. Ella, en la casa todos hablamos español y tratamos de mantener las costumbres. En cuanto a música, yo siempre pongo la música de Bolivia. No, tampoco niego que aquí también escuchamos música americana, ¿no? Pero sí tratamos de mantener siempre las costumbres de Bolivia. En cuanto a la comida, tenemos aquí bodegas que se surten de los productos de Bolivia y podemos encontrar chuño, tunta, podemos encontrar el ají, que incluso para hacer sopas chairos vienen en paquetitos, es increíble, pero aquí hasta en eso han avanzado bastante, entonces sí se encuentra una variedad infinita para hacer comida de Bolivia, no tenemos ningún problema con eso, y también hay restaurantes bolivianos que si al final no son exactamente igual, por lo menos hay algo parecido. Al principio era muy duro porque recuerdo una anécdota cuando yo quería irme a comprar, iba a trabajar en un restaurante y me pidieron que compre unos zapatos, unos tacos y yo fui a una tienda que era de gente de China, me acuerdo que era. Entonces yo quería decirles que quería zapatos altos y yo les hacía señas y les mostraba y hacía, ¿qué hago? ¿Cómo digo esto? Entonces fui al diccionario y buscaba la palabra para decir, pero lastimosamente el diccionario no me podía dar la solución, tenía que tomar clases. Entonces sí, uno comete errores, a veces dice con la gente que habla aquí, con los jefes que hablan perfectamente el inglés y todo, y a veces uno hace cada trastada hablando cosas que no son, ¿no? Pero la verdad que si uno quiere superarse, hay un refrán que dice, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces uno tiene que estar, la gente que no quiere aprender el inglés, entonces está, como se dice, pateando oxígeno vulgarmente, como se dice en nuestro país, porque uno tiene que ponerse al nivel de todos, porque si no uno queda behind, que quiere decir atrás. Lo que sí también me llenó, por ejemplo, de mucho orgullo es que la gente te aprecia así. Si tú eres un buen trabajador aquí, te lo aprecia. Eso es lo bueno. Tú luchas, pero tienes tu recompensa. Eso es lo que yo podría decir. Eso es la cosa buena, que no es como que luchas y nadie te reconoce. Entonces sí tiene mucho valor eso, de que si tú eres un buen trabajador, aquí eres bien reconocido. Yo no lo he vivido, pero sí hay discriminación. Sí hay discriminación, porque yo he comprobado eso con muchos hermanos centroamericanos. Gracias a Dios nuestro país es un país que nuestra gente es muy trabajadora y siempre ha dejado en alto Bolivia. Generalmente de la comunidad boliviana se escuchan muy buenas palabras acerca de la gente boliviana, pero sí hay discriminación. Hay discriminación, especialmente si tú no hablas el idioma, especialmente si tú no sabes cómo conversar con las personas, entonces ahí sí encuentras discriminación. Sí, exactamente. Yo a mi hijita la hice bailar en los caporales, no, en la morenada. Aquí todavía nos reunimos para bailar los pasos de Bolivia, los caporales, entonces es un acontecimiento bien bonito y que uno revive
que a uno lo hace vivir lo que tiene en Bolivia, lo que uno añora. Entonces yo siempre, como decía, trato de mantener las raíces de nuestro país. Entonces sí, a mi hija le gustó y se llenó de felicidad de poder componer ese grupo de gente que estaba bailando. Entonces sí se celebra y todavía hay, como te decía, los caporales, las morenadas, los tincus. Entonces sí celebramos y mantenemos el nombre de Bolivia bien alto. La verdad he estado un poquito más alejada de todo eso, pero puedo decir que sí mantenemos vigente todas las costumbres, todos los feriados se celebran. Aquí nos reunimos con amigas, amigos, y entonces recordamos el 16 de julio, el 6 de agosto, pero más yendo a un restaurante a comer nuestra comida boliviana, por ejemplo. La comunidad boliviana tiene muy alto estima aquí, porque los norteamericanos valoran mucho, porque la verdad lo que no hacemos en nuestro país, porque en nuestro país a veces posponemos las cosas, aquí lo que se llama a veces posponer y cuando, por ejemplo, un ejemplo que digo, allá es si vamos a un sastre, por ejemplo, y cuándo va a estar lista mi ropa, y ellos dicen, no, véngase mañana. Aquí el boliviano pierde todo eso y aprende nuevas cosas, porque aquí sabe que sí, aquí no hay mañana, aquí el que trabaja tiene y come, pero el que no trabaja no hay. Pero yo pienso que todo es también cuestión de vivencias, ¿no? Yo pienso que este país nos da la oportunidad, y donde una persona tiene la oportunidad lucha, pero es como si tú no tienes oportunidad, no tienes fuentes de trabajo, no tienes modos de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A qué vas? No tienes algo que te empuja a salir adelante, pero aquí sí. Entonces por eso es que tú luchas, porque vas a tener remuneración. Si tú trabajas, vas a salir adelante, eso depende de ti. Ahora con nuestra economía que está mal aquí, ahorita estamos en recesión también, entonces es un poco dificultoso. Pero como en todas partes, pienso, el que es un buen abogado aquí es buen abogado en donde sea. El que es un buen profeta aquí es buen profeta en donde sea. Así que yo digo que cada persona depende de cada persona, de su empuje. Bueno, yo le diría que yo sé que en nuestro país a veces nuestro país no tiene todas las condiciones para darnos trabajo, estabilidad, fuerza, pero yo pienso que depende de cada uno, estemos donde estemos, aquí, en China, en Estados Unidos, donde estemos. Pienso que si la persona tiene un empuje puede salir adelante. Ese mensaje yo doy, que el querer es el motor de las cosas. Entonces yo digo, el que quiere puede. Ese sería mi mensaje. Bueno, yo me siento realizada como profesional porque lo que hago lo hago con todo el amor. Entonces me siento realizada como persona y también he encontrado una estabilidad económica acá, lo cual me hace sentir por lo menos tranquila a nivel económico. Tengo mis hijos acá que también me llena de satisfacción. Ellos están estudiando, trabajando, gracias a Dios, bien.
pienso volver a Bolivia, porque me gustaría vivir mi vejez en Bolivia, definitivamente. Pese a que tengo a mis hijos acá, me gustaría vivir mi vejez en Bolivia, porque aunque estamos en un país más desarrollado acá en Estados Unidos, hay cosas que extraño mucho, mucho de nuestro país. Cuando estaba trabajando en un restaurante una vez, se me acercó el jefe y me dice, ok, apúrate en inglés, ¿no? Hurry, you gotta do this immediately. Tienes que hacer esto inmediatamente. Yo le decía, corte esto, que yo estaba cortando una pasta, algo así. Y yo le quería decir a él que yo no sabía cómo hacerlo, pero en vez de decirle que yo no sé, le digo, yo quería decirle I don't know, que quiere decir yo no sé, pero le digo I don't care, y me dice what, entonces yo le digo yo no me importa. Yo le digo que, entonces el otro ya me quería echar de ahí porque yo le había dicho que no me importaba, pero no era lo que yo quería decirle, ¿no? Eso me pasó. Bueno, el mayor de mis hijos se llama Sergio Barrio Nuevo, él tiene 27 años, él trabaja en un hotel y también está estudiando para ingeniería de sonido en una universidad. Mi otro hijo se llama Alan Barrio Nuevo, tiene 26 años y trabaja en una compañía bueno, en inglés podría decir para hire people, que significa, por ejemplo, para llamar a distintas manos de obra. Y tengo una niña que va a cumplir 18 años ya, que está estudiando todavía. Que mis hijos, los que nacieron allá, son los que más se acercan a Bolivia, les encanta Bolivia, ellos quieren ir toda oportunidad, no pierden la oportunidad de ir para allá, y les gusta mucho la música y hablan perfectamente el inglés y el español, pero mi hijita, la que ha nacido aquí, te digo sinceramente, es un poco más alejada de nuestro país, de nuestras costumbres. Por ejemplo, yo fui hace 2 años a Bolivia, año y medio a Bolivia, entonces ella no tenía interés de ir allá. Ella es ciudadana de acá, pero le dije vamos, y ella no tenía mucho interés, es la verdad, y por más que yo trato, pero la gente que nace aquí pienso que es un poquito más difícil de inyectarles esa fuerza de nuestro país, de nuestras costumbres, de todo esto, pero aún así no pierdo las esperanzas y siempre trato. Sí, me gustaría mandar saludos a mi hermana Karen, a mi hermano Raúl, a mis tías, a mis primos, y decirles que siempre estoy aquí, pero mi corazón está allá con ellos. Sara sonríe hoy en la vida, lejos del país, pero es una ciudadana boliviana que nunca se amilanó ante los retos grandes que afrontó. Gracias por compartir tu historia. Hasta el próximo capítulo de Cruzando la Frontera.